Ejercicio 1, ya han leído el enunciado. La pregunta es, ¿cuántas personas conocerán en total el mensaje luego de 1 hora y media? Inicialmente la única persona que conoce el mensaje es María. A partir de ahí comienzan a transcurrir la 1 hora y media, que representa 6 cuartos de hora. Por eso escrito de esta forma, 6 cuartos de hora, que a partir del primer cuarto de hora es que nos interesa saber cuántas nuevas personas lo van a conocer o van a conocer ese mensaje cada cuarto de hora, y finalmente cuántos lo conocerán en total transcurrido esa 1 hora y media, transcurridos esos 6 cuartos de hora. Inicialmente lo conoce María, así que María le envía ese mensaje a 3 conocidos. María envía el mensaje a 3 amigos. A partir de ahí, el proceso se repite. Eso significa que cada una de estas 3 personas se lo van a enviar a su vez a 3 conocidos cada uno de ellos. Por lo tanto, serían 9. Cada uno de estos 9 lo envía a 3 personas. Por lo tanto, en este tercer cuarto de hora lo conocen 27 nuevas personas. 27 nuevas personas, corrijo. Fíjense que lo que está ocurriendo acá es que entre cada par de números se está multiplicando por 3. Se multiplica por 3. Es decir, que para el siguiente sería 27 por 3, 81. Son las nuevas personas que lo conocen el cuarto de hora número 4. 81 por 3, 243 nuevas personas lo conocen cuando transcurre el quinto cuarto de hora, y finalmente 243 por 3, que sería 729, es la cantidad de nuevas personas que conocen ese mensaje cuando transcurre el último cuarto de hora, el sexto cuarto de hora. Como la pregunta no es cuántos lo conocen aquí, sino cuántos en total, tenemos que sumar cada uno de estos valores. Recuerden que en cada uno de esos nuevos cuartos de hora, todas estas personas son nuevas personas que están conociendo ese mensaje. Pues tenemos que sumar esos números y obtener la respuesta. Pero cada vez que vayamos a sumar, recuerda que vamos a sumar primero las cifras terminales. Entonces vamos a sumar solamente cifras terminales. 1 más 3, 4, 4 más 9, 3, que sería 13. Y esto suma 0. Es decir, esta primera suma arroja como cifra terminal 0. Si eso se repite nuevamente, entonces tendríamos que repetir el 0. Pero fíjense que acá tendríamos que sumar 1 más 3, 4, más 9 es 13. Quiere decir que estos 3 números, sin importar cuánto sumen, puedo garantizar que termina en 3. Si el primer bloque de estos 4 números, desde el 1 hasta el 27, sumaba terminación en 0, y el último bloque de números, los últimos 3, suman terminación en 3, significa que la respuesta debe terminar obligatoriamente en 3. Solo hay una opción que termina en 3, así que la respuesta es la opción A. Ejercicio 28 nos piden el resultado de esa operación. Vamos a verlo un poco en más detalle. ¿Qué tal si agrupamos esos números por parejas, de modo tal que se forme algo de esta forma? Agrupo la pareja 1 menos 2, tengo la pareja 3 menos 4, 5 menos 6, y así sucesivamente hasta llegar a la pareja 1999 menos 2000. 2001 no lo voy a colocar en pareja. Fíjense que las parejas se están originando. Primero un impar y le voy a restar un número par. Un impar menos un número par. Y aquí tengo un impar menos este número par. Este, como es un impar, quedó solo ya que no le estoy restando nadie acá. Entonces dejamos el 2001 fuera de ese juego de parejas. Cada una de esas parejas da como resultado ¿cuánto? Es decir, si efectuamos 1 menos 2 o efectuamos 3 menos 4 o 5 menos 6 y seguimos con esa sucesión de parejas y llegamos hasta la pareja 1999 menos 2000, ¿qué resultado estamos obteniendo en cada una de esas parejas? El resultado siempre va a ser el mismo, menos 1. La pregunta es ¿cuántas veces va a aparecer repetido ese menos 1? Vamos a verlo de una forma bien sencilla. Si estamos agrupando las parejas desde el 1 hasta el 2000, ¿cuántos números tenemos? ¿Cuántos números tenemos ahí en total? Del 1 al 2000 hay 2000 números. Pero si esos números los coloco en parejas, se me generan 1000 parejas. Quiere decir que acá
se está repitiendo ese menos 1 1000 veces. Por lo tanto, el resultado de toda esa expresión desde el 1 hasta el 2000 es exactamente 1000 multiplicado por menos 1. 1000 multiplicado por menos 1 es menos 1000, pero no habíamos tomado en consideración a este último término, así que sumamos menos 1000 más 2001, la respuesta es 1001, que es la opción D. Ejercicio 29, nos piden el resultado de esa sumatoria desde igual 0 hasta 3. Vamos a ver qué significa el resultado de esa sumatoria. Como estamos sumando, recordemos que aquí lo importante es reemplazar este valor por cada uno de estos números desde el que me están indicando como inicio, el 0, hasta el 3. Es decir, que nos quedaría esta expresión, tal cual lo que está apareciendo la expresión original, 1 menos 2 por i. Cada uno de estos valores representa i. Y como estamos sumando, tomando en consideración desde el 0 hasta el 3, entonces lo que hacemos es cambiar ese valor i por 0, 1, 2 y 3. Y simplemente nos queda determinar el valor de cada uno de esos resultados parciales. 2 por 0 es 0, nos quedaría aquí 1. 2 por 1 es 2, 1 menos 2 es menos 1. 2 por 2 es 4, así que 1 menos 4 es menos 3 y finalmente 2 por 3 es 6, 1 menos 6 es menos 5. Podemos anular estos dos ya que son opuestos, la respuesta sería menos 3 menos 5, eso es menos 8, opción D. Ejercicio 30, en este caso a diferencia del anterior que trabajamos con una sumatoria, en este caso vamos a trabajar con una productoria. Vamos a determinar el resultado de esta productoria. Recordemos que la productoria significa que vamos a multiplicar en función de lo que nos está dando esta fórmula. Solo que ahora vamos a cambiar este valor i por 1 hasta el 3, es decir, por 1, 2 y 3. Y solo nos toca efectuar estos cálculos. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y, de acuerdo a la fórmula, en cada caso tenemos que sumar 2, así que nos estaría quedando en el primer paréntesis 3, en el segundo 6 y en el tercero 11. El resultado sería 3 por 6, 18 por 11, 198, opción E. Ejercicio 31, vamos a determinar el término que falta en esa sucesión. Si vemos las opciones, nos fijamos que en 3 de ellas el denominador es 3. Y el segundo término de nuestra sucesión tiene denominador 3, entonces vamos a obligar a que el 7 y el 3 también tengan denominador 3. Eso es muy sencillo. La fracción sería 21 tercios para el 7 y 9 tercios para el 3. Siendo así, los denominadores se quedan igual a 3, todos los denominadores van a ser 3 y solamente nos vamos a fijar en los numeradores. Si vemos los primeros dos términos, de 21 a 17, la diferencia es 4. Si vamos a determinar el tercero, vamos a tratar de mantener esa misma diferencia. A ver si resulta. ¿Qué tal si a 17 le quitamos 4? Recuerden que solamente estoy trabajando con los numeradores. 17 menos 4 es 13. Pero si se mantiene esa diferencia y le resto 4, ¿me da como resultado 9? Sí, 13 menos 4 es 9, así que la respuesta del ejercicio debe ser 13 tercios. Entonces la respuesta es la opción A. Ejercicio 32, vamos a determinar el número que viene en esa sucesión. Lo primero y lo más sencillo es tratar de visualizar cuál es la relación entre un término y el siguiente. Del 1 al 2 estamos sumando 1. La diferencia sería 1. Del 2 al 6 hay 4 de diferencia. Del 6 al 15 se suman 9. La diferencia sería 9. Lo que no sé es qué número se suma del 15 al siguiente. No sé cuál es la diferencia entre ese par de números. Bajamos un nivel más, es decir, estamos aplicando el método de las diferencias sucesivas. Vamos a ver si podemos determinar algún tipo de relación entre ese nuevo conjunto de números. Del 1 al 4 se suma 3. Del 4 al 9 sumamos 5. Da la impresión de que aquí, y lo más sencillo sería eso, como se está sumando 2 del 3 al 5, deberíamos sumar 2. Estamos jugando con números impares. El siguiente impar sería el 7. 9 más 7, aquí la casilla, debería ser 16, y si sumamos 15
más este número 16 es 31. La respuesta debería ser esta, aparece, así que la respuesta es la opción E. Ejercicio 33 nos dan una progresión y a partir de ella se tiene que calcular el resultado de multiplicar el segundo por el sexto término. Como es una progresión, lo primero que necesitamos es establecer cuánto vale la razón de esa progresión. Es una progresión aritmética, lo podemos saber analizando los signos de los diferentes términos. Si fuese geométrica, se van a alternar los signos, positivo, negativo, positivo. Aquí sería positivo, este negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y este término sería positivo si fuese una progresión geométrica, pero el último término, menos 10, es un término negativo, así que queda descartada la posibilidad de que sea una progresión geométrica, por lo tanto es aritmética. Para determinar la razón de una progresión aritmética, restamos un término menos el anterior. Entonces, si quiero determinar la razón, los dos términos conocidos, 1 y el consecutivo, son el término 3 y el término 4, así que resto a sub 4 menos a sub 3 para obtener la razón. A sub 4 vale menos 1, le resto el anterior que sería 2, menos 1 menos 2 es menos 3, la razón de esa progresión aritmética vale menos 3, ya con eso podemos determinar todo lo que se nos está pidiendo. El segundo término sería 5, ya que del 8 al siguiente restamos 3, que es la razón, e igualmente para determinar el sexto término restamos 3 dos veces, es decir, aplicamos la razón menos 3 dos veces seguidas. Nos aparecería como sexto término menos 7, ya que 1 menos 3 es menos 4 y menos 4 menos 3 es menos 7. Nos pide el resultado de multiplicar esos dos términos, el a sub 2 con el a sub 6, 5 por menos 7 es menos 35, opción B. Ejercicio 34, necesitamos completar esa secuencia. ¿Cuál es la casilla que está en blanco? Este tipo de ejercicios son ejercicios de tanteo, de tratar de identificar un patrón, así que en ocasiones tenemos que probar muchísimo. El patrón que se genera en este caso, o que permite generar cada uno de esos valores, es el siguiente. Si tomo el número que se encuentra en esta casilla, lo elevo al cuadrado y le resto 2, me genera este. Menos 4 al cuadrado es 16 y 16 menos 2 es 14. Si ese patrón se lo aplico al siguiente par de números, solo que en este caso restando 3, si elevo al cuadrado 6, 6 al cuadrado es 36. Si le resto 3, me da 33. Vamos a ver los últimos dos números. Si elevamos al cuadrado el 10, pero ahora en este caso restamos 5, 10 al cuadrado es 100, menos 5 es 95. Quiere decir que se eleva al cuadrado y se resta 2, se resta 3, se resta 5. Quiere decir que en el que está faltando hay que restar 4. Es decir, para obtener la respuesta, tomamos la casilla que conocemos, que es menos 8, la elevamos al cuadrado y le restamos 4. 8 al cuadrado, negativo o positivo, elevado al cuadrado da 64 y 64 menos 4 es 60, así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 35, se nos pide determinar la suma de los 101 primeros números naturales. Este es un problema clásico de la progresión aritmética. Recordemos que la fórmula para sumar los primeros términos de una progresión aritmética es esa, donde a sub 1 es el primer término, a sub n es el último término y n es la cantidad de términos que se están sumando. El detalle está en que nos están pidiendo sumar los primeros números naturales. Hay autores, es decir, hay matemáticos que consideran que los números naturales comienzan desde el 0. 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito, mientras que hay otros autores, otros matemáticos, consideran que el conjunto de los números naturales comienza desde el 1. Y esa es una discusión que ya tiene muchísimo tiempo. Así que tenemos que analizar desde qué perspectiva está siendo dado ese ejercicio. Vamos a suponer que tomo este conjunto. Si lo veo desde esa perspectiva, tendría que decir que el primer término, el a sub 1, es 1, mientras que el último término, como son 101 términos, el último término sería justamente el 101. Ahora bien, si los sustituimos dentro de la fórmula, recordemos que vamos a sustituir estos valores. Primer término a sub 1, último término
el 101. Y efectuamos esos cálculos. 1 más 101 sería 102. 102 entre 2 es 51. Y si multiplicamos 51 por 101 es 5151. Y eso no está dentro de las opciones. Quiere decir que el abordaje del ejercicio es desde esta perspectiva, considerando al conjunto de los números naturales comenzando desde el cero. Si eso es así, significa que el primer término, el a sub 1, sería 0, mientras que el último término sería 100. Si eso es así, sustituimos dentro de la fórmula, el primer término es 0, el último término, el último número de ese conjunto sería el 100, 100 más 0 es 100, 100 entre 2 es 50 y 50 por 101 es 5050, que es la respuesta de este ejercicio, opción D. Ejercicio 36. Una pelota cae desde una altura original de 256 metros y en cada rebote, cada vez que rebota, pierde un cuarto de la altura. Se pide la altura que alcanzará en el cuarto rebote. Vemos que hay unos puntos en los cuales va a rebotar, esos puntos rojos, pero lo importante es qué altura está obteniendo cada vez que rebota. Y más aún, qué altura está alcanzando acá en el cuarto rebote. Eso es lo que nos están pidiendo. Se puede hacer el ejercicio desde la perspectiva de tomar la altura original y le quito la cuarta parte de esa altura. Es decir, cayó de 256 metros. Voy a quitarle a 256 la cuarta parte de 256 y eso daría como resultado la altura correspondiente al rebote número 1. A partir de ahí tendría que tomar esa nueva altura, la altura del primer rebote, quitarle la cuarta parte de esa altura y así sucesivamente hasta llegar a la altura correspondiente al cuarto rebote. Ese es un abordaje bastante válido, bastante sencillo, un poquito fastidioso, un poquito lento en el sentido de que tenemos que estar calculando la cuarta parte y luego restarla, pero es un abordaje bastante válido. Ahora, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer? Si veo que perdió un cuarto de la altura, significa que la altura que está alcanzando es en realidad 3/4 de la altura anterior. Es decir, la altura correspondiente al primer rebote es 3/4 de la altura original de la cual cayó. Esa sería la altura 1. 3/4 de esa altura original de la cual cayó, de los 256 metros. Si lo vemos en el mismo sentido, la altura 2 sería 3/4 de la altura 1, porque es la altura anterior. Ahora está cayendo desde esta nueva altura. Quiere decir que la altura 2 sería 3/4 de la altura anterior, de la altura 1. Pero ya sabemos que la altura 1 es 3/4 de la altura original. O sea que aquí tendríamos que multiplicar 3/4 por 3/4. Pero 3/4 por 3/4 es 3/4 elevado a la 2. Quiere decir que la altura 2, fíjense este detalle, la altura 2 es 3/4 elevado a la 2 multiplicado por la altura original. Si hacemos el mismo análisis para la altura 3, sería 3/4 de la altura anterior, que es la altura 2, pero como la altura 2 es 3/4 elevado al cuadrado por la altura original, tendríamos que la altura 3 es 3/4 al cubo de la altura original. Pues simplemente extendemos esa idea y la altura 4 tiene que ser 3/4 elevado a la 4 multiplicado por la altura original de la cual cayó, que sería 256. Entonces solo tenemos que efectuar este cálculo. 3/4 a la 4, que sería 3 a la 4, 4 a la 4, y eso multiplicado por 256. 3 a la 4 es 81 y 4 elevado a la 4 es 256. Por lo tanto, podemos cancelar estos dos números y el resultado es 81, así que la respuesta es la opción C. Ejercicio 37. Nos piden determinar el primer término de una progresión geométrica con las condiciones que se nos están dando. Recordemos en principio que cuando se quiere calcular el último término o el término enésimo de una progresión geométrica, la expresión correspondiente es esta, donde a sub n representa a ese último término, n representa la cantidad de términos, a sub 1 es el primer término y r es la razón de esa progresión. Con eso en mente, entonces podemos plantear ahora sí lo que nos está dando el ejercicio. El octavo término sería el a sub 8
El primero, por supuesto, es el que vamos a determinar, es la incógnita del ejercicio, el primer término. La razón estaría elevada a la 7, ya que si aquí cambiamos n por 8, porque el ejercicio me está diciendo que son 8 términos, 8 menos 1 es 7, pero me dicen que ese octavo término es x elevado a la 25 y la razón vale x a la 5. Así que por pura sustitución ya podemos resolver ese ejercicio de una manera muy sencilla. No olvidemos que la incógnita del ejercicio es este primer término. Apliquemos aquí una propiedad básica, potencia de potencia. Multiplicamos los exponentes, 5 por 7 es 35. Este factor está multiplicando al primer término, que es nuestra incógnita, lo que significa que para despejar a sub 1, este x a la 35 pasa del otro lado dividiendo. ¿Dividiendo a quién? Dividiendo a x a la 25. Pero ahora tendríamos la división de estas dos potencias que tienen la misma base. Como tienen la misma base, restamos los exponentes y nos quedaría x elevado a la 25 menos 35. 25 menos 35 es menos 10. Así que la respuesta es x a la menos 10, que es la opción D. Ejercicio 38. Nos dicen que Sonia esta dieta, la primera semana pierde 4 kilogramos y en la última pierde 0,5 kilogramos, es decir, medio kilo. Las cantidades están en progresión geométrica y en total los kilos perdidos fueron 7 kilos y medio. ¿Cuántas semanas duró la dieta de Sonia? La situación es básicamente la siguiente. En cada una de las semanas fue perdiendo una determinada cantidad de peso y al final sumó 7,5 kilogramos. Como estamos sumando las cantidades de peso perdidas en cada una de las semanas, eso es la suma de los primeros términos de esa progresión geométrica. Recordemos que el ejercicio ya me dice que están en progresión geométrica. Por lo tanto, la suma de los primeros términos de la progresión geométrica, recordemos que viene dada mediante esta expresión, donde esto representa al primer término, que ya me lo están dando, porque me dicen que perdió 4 kilogramos en la primera semana. Obviamente la pregunta es justamente cuántas semanas duró esa dieta, es decir, n, y la razón no la conocemos, no conocemos la razón de esa progresión geométrica, pero podemos sustituir lo que tenemos hasta ahora. La sumatoria es 7,5, el primer término vale 4 y ahí tendríamos una primera ecuación. Una ecuación en la cual tenemos el problema de que se presentan dos incógnitas, la razón de la progresión y la cantidad de términos o la cantidad de semanas, que es justamente lo que estamos buscando. Pero recordemos algo. Esto también lo podemos plantear. ¿De dónde sale esta expresión? Recordemos que el último término de la progresión geométrica es igual al primero multiplicado por la razón elevado a la n-1. El último término ya lo conocemos porque la última semana perdió medio kilo. Y el primer término lo conocemos porque en la primera semana perdió 4 kilos. De aquí se forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un poco complicado para resolver, pero es bueno que lo intentes por esa vía. Este ejercicio realmente no está dado para que lo resuelvas de esta forma. Es más un ejercicio para ir tanteando. No olvides las condiciones del ejercicio. El ejercicio te dice que es una progresión geométrica. Si es una progresión geométrica, significa que estás multiplicando o dividiendo por algún número fijo. Fíjate que el primer término de esa progresión geométrica es 4 y el último término, lo último que perdió de peso, es 0,5. Es decir, que está disminuyendo. Si está disminuyendo, plantéate lo más sencillo. Lo más sencillo es que disminuya a la mitad. Si disminuyó a la mitad, en la segunda semana perdió 2 kilos. Si vuelve a disminuir a la mitad, significa que en la tercera semana perdió 1 kilo. Pero resulta que la mitad de 1 es 0,5. Quiere decir que esto debería ser la cuarta semana. Y si verificamos esto rápidamente y sumamos estos 4 números, 4 más 2 son 6, más 1, 7, más 0,5 es 7,5. Entonces, si consideramos que la razón de la progresión es un medio, es decir, estamos dividiendo entre 2 o estamos multiplicando por 0,5, la cantidad de semanas para cumplir esa dieta son 4 semanas, así que la respuesta es la opción C.
Ejercicio 39. Tenemos un triángulo cuyos lados están en progresión aritmética. Ese triángulo es rectángulo. Si los lados están en progresión aritmética, significa que vamos a tener el menor de los catetos, digamos que vale x, por ser progresión aritmética. Para obtener de un lado al otro tienes que sumar r, la razón de esa progresión, y por supuesto el lado más grande de un triángulo rectángulo es la hipotenusa, para lo cual tendríamos que sumar nuevamente r para obtener ese último lado, que sería x más 2r. Entonces esos serían los tres lados de ese triángulo. X y x más r serían los catetos y la hipotenusa sería x más 2r. Pero en el tema anterior, cuando estudiamos geometría, vimos una de las ternas pitagóricas y es la única posibilidad de que exista un triángulo rectángulo con los lados en progresión aritmética, y esa terna pitagórica es la 3, 4, 5. Es decir, que ese triángulo del que me están hablando, que está en progresión aritmética, no puede ser otro sino el 3x, 4x, 5x, que ya lo habíamos estudiado en el capítulo de geometría. Ahora, en función de eso, lo que me está pidiendo el ejercicio es determinar la hipotenusa de ese triángulo. La hipotenusa originalmente es esta, pero como estamos hablando del triángulo 3, 4, 5, la hipotenusa es 5x. Conclusión, solo necesitamos el valor de x para determinar la respuesta de ese ejercicio. Vamos a utilizar lo que nos están dando. Nos dicen que el área vale 96. Ahora bien, ¿cómo se determina el área de un triángulo? El área de un triángulo la determinamos multiplicando base por altura entre 2, pero como el triángulo es rectángulo, base y altura serían los catetos. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 3x por 4x entre 2. El área ya me la están dando, vale 96. Si aquí simplificamos esto, nos quedaría 2, y 3 por 2 son 6, pero tenemos que multiplicar x por x, y x por x es x al cuadrado. Es decir, estaría quedando 96, que es el área que el ejercicio nos está diciendo que vale el área de ese triángulo, y por esta parte el resultado sería 6x cuadrado. Tenemos que quitar este 6, por lo tanto pasa dividiendo al 96 del otro lado. Si dividimos 96 entre 6, eso es 16. Como x al cuadrado vale 16 y estamos buscando la longitud de un lado y tiene que ser positivo, significa que x tiene que valer 4. La hipotenusa es 5x, así que la respuesta es 5 por 4, opción C, 20. Ejercicio 40, nos dan una progresión y se pide la suma de los primeros términos. Primero identifiquemos qué tipo de progresión es. Si fuese una progresión geométrica, en la progresión geométrica o todos los términos tienen el mismo signo, es decir, o todos son positivos o todos son negativos, o los signos se alternan, positivo, negativo, positivo, negativo. En este caso nos podemos fijar claramente que el primer término es negativo, pero los siguientes dos términos son positivos, así que no puede ser una progresión geométrica, es una progresión aritmética. Como es una progresión aritmética, la suma de los primeros términos de esa progresión aritmética es esa fórmula que ya la habíamos analizado en ejercicios anteriores. Tenemos el primer término, el a sub 1, vale menos 2. Tenemos n, es la cantidad de términos que vamos a sumar. Aquí nos dice claramente que son 30, pero no tenemos idea de cuál es el último término, ya que esto apenas está llegando hasta el término número 3. Tendríamos que continuar esta secuencia para llegar hasta el término número 30. Para eso también tenemos una fórmula, que es la del término enésimo o del último término de una progresión aritmética. Tenemos el primer término, tenemos la cantidad de términos, necesitamos saber cuánto vale la razón. Pero para determinar la razón en una progresión aritmética es muy sencillo. Tomo un término y le resto el término anterior. Si restamos 4 menos 1 o si restáramos 1 menos 2, da igual. Si aquí resto 4 menos 1 o si restamos 1 menos el anterior, que sería menos 2, el resultado sigue siendo el mismo. Daría 3. La razón de esa progresión vale 3, así que ya podemos sustituir todos los valores correspondientes para determinar este término, que es el que necesitamos para sustituir en la fórmula de la suma. Efectuando los cálculos, muy sencillo, tendríamos 30 menos 1 es 29, recordemos que esta es la razón que acabamos de determinar, restando dos términos consecutivos,
29 por 3 es 87, 87 menos 2 es 85, de modo tal que tenemos cuánto vale el último término. Era lo único que necesitábamos, así que ya podemos reemplazar dentro de esta fórmula para determinar la suma de esos 30 primeros términos. Reemplazamos, ya es un ejercicio de sustitución y efectuar las operaciones. 85 menos 2 o menos 2 más 85 es 83. Nos está quedando entonces la operación 83 por 15, ya que aquí podemos tomar 30 entre 2, 30 entre 2 es 15, 83 por 15, 1245, la opción E es la respuesta.